José Luis Gil Becerra, ex director general de inteligencia del Ministerio del Interior, experto en seguridad y orden interno e inteligencia. Y le agradecemos, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. José Luis, buen día. Gracias por atender esta comunicación. Buen día, José, y buen día a todos sus televidentes a nivel nacional. Muchas gracias por la entrevista. Parece recurrente el tema, pero tenemos que incidir en eso, porque es la única manera de sensibilizar y sobre todo ver qué salidas se pueden encontrar ante la crecida de la inseguridad ciudadana. Hemos visto hace unos días, por ejemplo, que ya no solamente son las unidades de mototaxi o las unidades de taxi o las unidades de transporte urbano, ahora son las unidades del corredor, que es una de las principales líneas de transporte en Lima metropolitana. Lima tiene varios corredores, para quienes nos están escuchando, en varios puntos del territorio nacional que ha sido atacado. Y esto ya demuestra que, si se quiere, entre comillas, la estrategia del crimen organizado va por otra vía. ¿Cómo estás analizando estos temas, José Luis? Bueno, nosotros hemos explicado que este fenómeno criminal, al cual yo le llamo una cultura criminal con sistemas, subsistemas y microsistemas criminales, está simplemente en plena evolución, está desarrollando. La primera capa que ellos han optado por invadir, ¿no?, es la parte de la economía. Ellos van a dominar desde las economías criminales, las economías informales, las economías formales, semiformales. Entonces, están avanzando en ese campo, ¿no? Mototaxistas, bodegueros, farmacias, incluso han comenzado a cobrarles cupos a los habitantes de los conjuntos habitacionales de algunos barrios, tanto en San Martín, Comas y en algunos otros lugares. Entonces, el fenómeno está en plena evolución, mientras que algunas instituciones están en plena involución, ¿no? Como el Ministerio Público, ¿no? Ahora, este tema del avance del crimen organizado, naturalmente es de conocimiento de parte de las autoridades. Tú me acabas de mencionar, están involucionando. Entonces estamos en un riesgo latente, un riesgo permanente, porque cuando escuchamos a las autoridades, escuchamos al ministro del Interior decir que se está avanzando, que se está capturando a grupos organizados, escuchamos a la Presidenta de la República en esa misma dimensión, pero lo cierto es que ya no solamente la sensación de la población, sino son los hechos factuales los que están marcando un poco ya la agenda del día a día, la agenda criminal. Sí, yo creo que esta es una constante en todos los gobiernos, incluyendo en este gobierno, en que la ignorancia sobre el fenómeno, hace que saquen sus propias conclusiones, que no necesariamente son correctas, y tomen las medidas en función de esas conclusiones erróneas, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, ¿no es cierto?, esto de las armas no letales, esto de las motos, que no transiten las motos con dos personas, son una desviación. O sea, quiere decir que quien crea esas leyes, quien las propone, no tiene la menor idea del fenómeno. Lo percibe, lo escucha, pero no lo han estudiado, no saben a qué nos estamos enfrentando, que este es un fenómeno no solamente peruano, sino sudamericano y, por qué no decirlo, también en otras partes del mundo. Entonces, el desconocimiento del fenómeno, la ignorancia en el fenómeno, hace que las autoridades lleguen a conclusiones y a actividades erróneas. Lamentablemente, si vamos así, mira, no tenemos mucho tiempo para poder sobrevivir como país, porque el crimen va a avanzar de tal manera que podríamos ponernos al nivel de México, por ejemplo, ¿no?, que tiene más de 200 personas asesinadas, autoridades políticas, ¿no? Autoridades políticas, líderes. Aquí nomás en el Perú ya tenemos más de 50 presidentes de comunidades indígenas que han sido asesinados, y es como si nada pasara. No nos estamos dando cuenta de la gravedad del fenómeno, José. En efecto, lo que tú acabas de señalar es, se conoce el tema, no hay la capacidad operativa, ni mucho menos el conocimiento como para resolverlo. Y otro tema grave, José Luis, es el tema de lo que está ocurriendo en los establecimientos penales. Hace unos días hemos visto, a través de las imágenes de televisión, cómo un reo del penal de Lurigancho se descuelga, abandona el penal,
a vista y paciencia, lo captan los vecinos en la zona externa y esto ni siquiera ha sido captado por las autoridades del propio penal, punto uno. Pero también hemos visto que en Chayapalca se han detectado conexiones que permiten comunicaciones con el exterior, con telefonía celular, ¿no? Y así por el estilo, acabamos de ver en Huancayo, cómo miembros del establecimiento penal se dedicaban a pasar teléfonos celulares, a pasar droga. O sea, este es otro problema que no se está mirando en su extensión. Si bien es cierto, ha renunciado el presidente del INPE, esto no soluciona el problema. Algo se tiene que hacer con los establecimientos penales en el país. ¿Qué piensas tú? Bueno, felizmente que lo han renunciado, ¿no es cierto?, a este funcionario mediocre como el señor Yaque, que por su propia condición ideológica y política, él es un progresista consumado hace muchos años. Él fue procurador de los temas de terrorismo, fíjate, procurador en temas de terrorismo, y fue el que se allanó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con los casos del terrorismo y tuvimos que pagar, a los terroristas les tuvimos que pagar indemnizaciones. Entonces este personaje metido en el INPE, como muchos de la misma corriente ideológica, se han metido en el sistema del interior, en el sistema penal, captando todo el sistema de justicia, lo único que ha hecho es hacer daño, porque no se han tomado medidas de acuerdo a las circunstancias. Ahorita, si este señor ha querido, entre comillas, resocializar a los sicarios, resocializar a los criminales, está viviendo en otra época, está viviendo en otro momento, está viviendo en una burbuja. Felizmente que lo han renunciado y esperemos que el gobierno tome la decisión de poner a alguien con capacidad, con decisión, y tome el toro por las astas. El mundillo de los penales, de las mafias que hay adentro, tiene que ser combatido con mucha fuerza, con mucha energía, ¿no? Y esto contribuye a que el criminal sepa que existe la impunidad en todo el sistema de justicia. Puede pagar a los policías, puede pagar a los fiscales, puede pagar a los jueces, totalmente demostrado todo ello, ¿no? Puede pagar los penales, puede fugar, puede llamar por teléfono, porque además me tratan con manos de seda y me quieren resocializar. Qué lindo, o sea, estoy en el país de las maravillas, ¿no? Entre comillas. Entonces, felizmente que por lo menos tenemos una oportunidad acá de un cambio y esperemos que la siguiente persona que pongan tenga una visión mucho más certera de lo que pasa y tome decisiones que ya hemos recomendado en algunas ocasiones, ¿no? Ahora, ¿esto pasa por construir nuevos penales o qué medidas se tendrían que adoptar en el caso puntual de penales, José Luis? Sí, bueno, todos están, digamos, imbuidos, invadidos por la idea bukeleana, ¿no? De construir un SECOT, un super mega, una super mega cárcel, como lo ha hecho el presidente Nayib Bukele, un país con 6 millones de habitantes, pero que el presidente Bukele le metió $2.500 millones al inicio de su gobierno. Acá solamente le metemos 230 millones de soles al año para el Ministerio del Interior, imagínate, entonces no vamos a hacer nada con eso. Entonces, ¿qué es lo que hemos planteado? O sea, no podemos decir construyamos un penal, porque ese penal no va a salir en 6 meses, ese penal va a salir en 3, 4 años, conociendo la corrupción, conociendo la burocracia, ¿no es cierto? Conociendo todos los defectos que tiene la administración pública, soñar con un penal como el SECOT, ¿no? Va a ser un problema grande. Nosotros hemos propuesto que tiene que separarse la paja del trigo, si se puede decir así. Por ejemplo, ¿no es cierto?, vía convenios o intercambio de obras por impuestos, los empresarios podrían acondicionar algunos locales que tenemos a nivel nacional incautados en el sistema de justicia peruano. O sea, hay 2.000 locales incautados a nivel nacional. Si ellos podrían implementar una especie de penal transitorio para delitos menores, para la violencia familiar o para falta de asistencia familiar, estafas, delitos no violentos, sacaríamos muy buen porcentaje de presos de las cárceles
de las grandes cárceles. ¿Para qué? Necesitamos liberar espacio para que ni los jueces ni los fiscales tengan la opción de liberarlos, sino que todo el mundo vaya preso. La única forma de que el criminal sepa que el Estado ha tomado una decisión firme es estando detrás de los barrotes, sabiéndose que está sin libertad. Entonces, porque si él sabe que puede de arranque nomás entrar a la fiscalía y salir, no hay problema, puede llegar al penal y hablar por teléfono, o sea, eso hay que cambiar. Entonces, la manera rápida, en 3, 4 meses que se puede tomar el control de eso, ¿no? Es crear pequeños centros transitorios penales, ¿no es cierto?, para que esta gente vaya ahí. Mira, hay mucha gente que ya va a cumplir condena, que tiene 10, 15, 20, 25 años y está entreverados con todos. Ese que va a cumplir en un par de meses, 15 años, no se va a fugar, porque ya pronto va a obtener su libertad. Entonces también ahí tiene que haber un trabajo psicológico, un trabajo de hacer llegar esta información. Esto es en 3 o 4 meses, pero no un mega penal que todo el mundo se va a pelear y va a discutir, y la corrupción y la burocracia. Y hoy, mañana y nunca será un penal como el SECOT. Esta es una primera solución, inmediata, rápida. ¿Y cómo superamos el tema entre este constante conflicto, enfrentamiento entre policía y Ministerio del Interior? Sí, bueno, aquí hay temas jurídicos, constitucionales, ¿no es cierto? Temas ideológicos, políticos y operativos. O sea, es un problema bastante complejo que nace con el cambio de constitución. La constitución del 79 al 93, que al principio les daba vigilar y supervisar la labor de la policía, cambió extrañamente la constitución del 93, diciéndoles que ahora pueden dirigir una investigación. Desde ahí, más la puesta en marcha del Código de Procesal Penal, la criminalidad ha aumentado. ¿Por qué? Porque antes la investigación del delito estaba en 3 manos. En las manos del policía, del fiscal y del juez. Hoy no. La investigación está en manos del fiscal, solamente de él, ¿no? Entonces, no se está mirando esa parte, y lo que los fiscales quieren hacer, contrariamente a la ley, ¿no es cierto?, es sostener esta investigación que siempre ha sido policial, detectivesca, del perito, del hombre que va, busca, se mete a los arrabales, conquista personas, mentes, saca información, procesa. O sea, esa actividad policíaca de investigación está ahora con las manos atadas. A pesar que la ley se ha dado, el Ministerio Público utiliza recursos para irse hasta el Tribunal Constitucional con la finalidad de traerse abajo esa ley que al final les corta las manos y equilibra la investigación policial, ¿no? Y equilibra que quienes deben tener las capacidades para dar libertad, para capturar o dar libertad. Está claro, la policía detiene, y la policía puede necesitar la orden del juez, pero también necesita la flagrancia, con lo cual esa parte está bien. Pero ¿quién es el que da libertad, el juez o el fiscal? ¿Por qué el fiscal se apresura? ¿Ha conversado con el policía? ¿Han tomado acuerdos? Esto que ha pasado ahora último, que se han soltado 21 detenidos después de haber encontrado a estas personas en un búnker, ¿no? Si bien es cierto, no se encontraron muchas armas, pero hay que hacer una investigación prolija de quiénes están ahí. Absorción atómica, ver los antecedentes, comparar con las fotos, comparaciones biométricas para ver si participaron en actividades de sicariato. Es decir, había mucho que hacer, pero la señorita fiscal ya lo soltó, porque ellos dominan la investigación. Entonces, eso tiene que terminar, resolverse en el ámbito constitucional en algún momento, resolverse en el ámbito político, y también en el ámbito constitucional, que el Tribunal Constitucional finalmente le dé la razón a la Policía Nacional, y resolverse en el campo operativo. Con una fiscalía más equilibrada, creo yo, y con una decisión del Congreso de arrancar la costra progre, caviar que hoy tiene el Ministerio Público, que hoy tiene como un grupo que está dedicado a perseguir policías y militares, y ese es su core, ese es su visión, ¿no? Y que libera a los criminales. Entonces algo está mal. Y no es la primera vez.
Esto venimos denunciando hace mucho tiempo, esta actividad nefasta para la seguridad ciudadana que están cometiendo los fiscales, ¿no? Muy bien, José Luis, yo te agradezco como siempre la amabilidad de compartir estos minutos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Seguiremos conversando más adelante sobre este tema que preocupa a todos los peruanos. ¿Qué salida le encontramos al tema de la inseguridad ciudadana? Y también ir analizando si hay avances o no en la lucha contra el crimen organizado. Te agradezco como siempre, Estaremos José Luis. atentos. Muchas gracias. Buenos días. Gracias.